Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es María Juliana Tanaoli, soy residente de tercer año de pediatría. El día de hoy vamos a hablar acerca de oxigenoterapia en el servicio de urgencias. Entonces vamos a iniciar pues presentando la agenda del día de hoy. Vamos a definir en qué consiste pues la oxigenoterapia, qué es el oxígeno como tal. Vamos a hablar aspectos de la fisiología respiratoria y de todo el metabolismo aerobio, cuáles son las indicaciones de la oxigenoterapia. Vamos a hablar cuáles son los dispositivos de bajo flujo, de alto flujo y también tener en cuenta cuáles son los eventos adversos del oxígeno. Entonces vamos a iniciar pues recordando que el oxígeno pues es vital a nivel celular para todo lo que es el metabolismo aeróbico y se requiere pues para el metabolismo y la vida pues en los seres humanos. Vamos a ver de que todo este proceso fisiológico empieza desde la vía aérea superior hasta la mitocondria, donde se da todo el proceso de la respiración pues oxidativa, y vamos a ver que el objetivo de nosotros de dar oxigenoterapia es suplementar el oxígeno a una mayor concentración de la presión pues, parcial que encontramos en la atmósfera para poder superar todas esas barreras fisiopatológicas que vamos a hablar cuáles son, pues, digamos, las implicaciones y los diferentes trastornos patológicos que van a requerir una suplementación pues, mayor de oxígeno para poder generar una adecuada entrega de oxígeno que supla todo ese consumo que está llevando a cabo el metabolismo pues, celular. Tener en cuenta además que el oxígeno puede ser tóxico, ya vamos a ver cuáles son las implicaciones negativas cuando nos excedemos en su suplementación, y mucho de esto se basa pues en lo que es el estrés oxidativo y la producción de los radicales libres de oxígeno. Y vamos a hablar además cómo se ha visto que muchos pacientes en estado crítico que tenemos incluso en el servicio de urgencias, en las salas de hospitalización o cuidado intensivo, están expuestos a fracciones inspiradas de oxígeno realmente mayores a lo que ellos necesitan, y por eso pues es la idea que nos sensibilicemos el día de hoy frente a este tema. Pero entonces, ¿qué es el oxígeno? Entonces tenemos que tener en cuenta que este es un elemento químico que no es metálico, pero es altamente reactivo, por lo que hablábamos pues, de todas las especies reactivas del oxígeno, pero gracias a su utilidad pues clínica no tenemos como una herramienta terapéutica que vamos a usar el día a día en todos pues, los cuidados de tipo respiratorio de nuestros pacientes. Hace parte de lo que es el metabolismo oxidativo, va a formar compuestos como lo son los óxidos, y vamos a ver que está de forma abundante en la atmósfera junto a otros elementos como puede ser el hidrógeno, los hidrogeniones, el helio, y cuando vemos la composición de los gases a nivel atmosférico, el oxígeno corresponde al 21% del aire, pues es hasta a nivel del mar. Y sabemos pues que este es vital para la supervivencia. Entonces, para hablar un poquito de historia, desde 1774, Joseph Presley empezó a hablar del oxígeno, que era un gas incoloro, inodoro e insípido, pero posteriormente ya Lavoisier pues lo estableció, le dio el nombre del oxígeno como tal. Para 1779 se empezó a dar la administración de oxígeno a los seres humanos, pero a finales del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, fue que se empezaron a identificar todos los efectos nocivos y adversos con la oxigenoterapia, y que esto se empezó a identificar más que todo en la población pues de recién nacidos, donde se empezaron a ver pues digamos como esas consecuencias deleterias relacionadas con la retinopatía pues del prematuro, la displasia broncopulmonar, entre otros. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de la fisiología. Vamos a ver que todo este proceso empieza desde cómo a nivel pulmonar se toma el oxígeno que está presente en la atmósfera, cómo se hace intercambio gaseoso a nivel del alvéolo y del capilar pues, pulmonar, y cómo se transporta pues, el oxígeno a nivel sistémico para poder ser entregado a los tejidos. Después pues, hay una distribución regional de todo este oxígeno y se da la difusión de los capilares hacia los tejidos, pues a las células en los tejidos periféricos, para que ya la célula como tal use el oxígeno para la producción de ATP, que es lo que sucede pues a nivel mitocondrial. Entonces vamos a empezar a recordar pues qué es lo que sucede en el ciclo respiratorio. Aquí pues vamos a ver que intervienen diferentes factores, como son, un momento, que pues para que se dé todo este ciclo respiratorio sabemos que en un estado de reposo y cuando se igualan las presiones atmosféricas con las presiones alveolares, pues en ese momento no hay una entrada como tal de aire y de oxígeno a nivel alveolar. ¿Qué sucede en el momento de la inspiración? Cuando se da la contracción diafragmática, hay una negativización de esta presión alveolar,
que se vuelve menor a la que pues, está presente en la presión atmosférica. Estos cambios de presiones son los que favorecen que el oxígeno y pues el aire a nivel atmosférico ingrese hacia pues, los alvéolos y pueda iniciarse pues todo el proceso que les acabo de mencionar pues, anteriormente. Llega un punto en el que posterior al proceso de la inspiración se igualan las presiones tanto alveolares como atmosféricas. En ese momento no hay pues intercambio ni entrada de más aire y oxígeno, pero posteriormente ya cuando empieza el proceso de la aspiración, aumenta la presión alveolar, supera la presión atmosférica y es en este punto donde se da la expulsión y la aspiración. ¿Listo? Entonces, eh, para que se den todos estos procesos que acabamos de hablar del ciclo respiratorio, pues debemos comprender en qué consiste o cómo funciona la mecánica pulmonar. El pulmón en sí tiene unas propiedades mecánicas que es muy característico de él por digamos, composición elástica que tiene también ese pulmón. Y una de esas propiedades, entonces las denominamos las propiedades mecánicas del pulmón, que ya les hablaré posteriormente, y también es muy importante que estén equilibradas con las propiedades mecánicas que existen a nivel de la cavidad torácica, ¿sí? De la pared torácica, que sería pues todo lo que es los músculos que componen la cavidad torácica, los músculos abdominales que también están implicados en toda esta mecánica pulmonar. El equilibrio de estos dos procesos y de estas dos mecánicas son los que van a determinar de que se dé o no pues, todo este proceso para que pues, pueda desplazarse el aire hacia el interior de los alvéolos. Entonces vamos a ver que los volúmenes pulmonares que tenemos pues, a nivel ventilatorio van a estar determinados por diferentes factores. Uno es la edad de los pacientes, otro es la integridad de la vía aérea, ya vamos a ver por qué, y el equilibrio que les mencionaba frente a las propiedades elásticas del pulmón y las propiedades de los músculos de la pared torácica. Entonces, cuando se genera todo este proceso de la mecánica ventilatoria, pues se van a producir estos volúmenes pulmonares, como pues lo hemos visto anteriormente pues en fisiología respiratoria. Entonces, cuando nosotros hablamos de la capacidad pulmonar total, que haría referencia a todo esto que vemos acá, pues recordar que las capacidades son las sumatorias de volúmenes. Cuando hablamos de la capacidad pulmonar total, hace referencia al volumen máximo que el pulmón puede alcanzar después de una inspiración forzada. Entonces, por eso hace referencia, pues, en la figura a esto que vemos acá. A diferencia, por ejemplo, del volumen tidal, que es esto que vemos aquí, que hace referencia a ese volumen de gas que ingresa a la vía aérea y sale de la vía aérea con cada respiración, con cada ventilación que nosotros hacemos. ¿Listo? El volumen de reserva inspiratorio, que es el que vemos acá, hace referencia a todo ese volumen movilizado de aire que sucede o que pues, llevamos a la vía respiratoria posterior a una inspiración máxima. Cuando hablamos del volumen de reserva expiratorio, que hace referencia a este acá, hace pues, referencia al volumen de aire que hemos movilizado en una expiración forzada o máxima. Y cuando hablamos de la capacidad residual funcional, hace referencia a la sumatoria de ese volumen de reserva expiratorio y al volumen residual, que es ese volumen que queda siempre pues permanente a nivel de los pulmones cuando se ha generado una aspiración forzada y completa. Así, pues traigo a colación estos volúmenes pulmonares porque cuando hablamos de oxigenoterapia, cuando hablamos de soportes de oxígeno pues, más avanzados como una cámara nasal de alto flujo, una ventilación mecánica invasiva o invasiva, es importante pues conocer toda esta mecánica ventilatoria y estos volúmenes pulmonares. ¿Listo? Entonces, como les venía mencionando, hay un concepto importante que es el de distensibilidad pulmonar o compliance, que hace referencia a la capacidad que tiene el pulmón de distenderse y así poder pues llenar sus alvéolos de aire. Hace parte pues de una de las medidas de propiedades elásticas del pulmón y pues como les dije es esa facilidad que va a tener el pulmón de distenderse. Vamos a ver en esta figura que pues los cambios del volumen pulmonar van a estar determinados también por cambios de la presión transpulmonar y si vemos que cuando estos cambios, pues esta presión transpulmonar aumenta, pues hay un incremento también paulatino de este volumen pulmonar. Y se ha visto que cuando hay una presión transpulmonar, un aumento más o menos de 1 centímetro de agua, pues así mismo va a haber un cambio en ese volumen pulmonar. Esto también es importante considerarlo en algunos aspectos, digamos,
de compromiso respiratorio severo y complejo, como son pacientes que están cursando con un SDRA, donde por todos los cambios que ocurren a nivel de su pulmón, ese pulmón se comporta como un pulmón rígido y esta distensibilidad que estamos viendo se va a ver reducida. Entonces son pacientes que van a requerir presiones a nivel de la vía aérea mucho mayores para poder expandir ese pulmón. Entonces, pues como para ir teniendo esto presente. Acá vemos pues, normalmente cómo se comporta esta distensibilidad pulmonar y cómo en condiciones patológicas, por ejemplo, de una fibrosis pulmonar, vemos de que a pesar de que aumenten esas presiones transpulmonares, pues el pulmón, al estar fibrótico, con esa pérdida pues, de esa elasticidad, pues no va a poder expandirse, distenderse y pues el volumen no va a ser el adecuado. Bueno, entonces ya entendiendo un poco de esta mecánica y cómo ingresa el aire en la vida aérea, vamos a hablar de cómo se da el intercambio gaseoso. Entonces vamos a ver que el intercambio gaseoso y la presión pues, arterial de oxígeno va a estar determinada por diferentes factores, como son la concentración de oxígeno o la fracción inspirada de oxígeno que pues tenemos a nivel atmosférico o que estamos brindándole a ese paciente a través de un dispositivo pues, de oxigenoterapia. Vamos a ver que también es muy importante la presión barométrica y el punto pues en que se encuentra ese paciente sobre los metros sobre el nivel del mar, porque esto va a influir en la fracción inspirada de oxígeno, cómo se da el proceso de ventilación alveolar y la difusión que existe entre el oxígeno y esos capilares pulmonares. Entonces, con esta figura, lo que les quiero mostrar es que a medida que el oxígeno va ingresando a la vía respiratoria, esa presión parcial representada en metros de mercurio va disminuyendo. Entonces, digamos que si nosotros estamos a los 0 metros sobre el nivel del mar, se supone que hay una presión pues, de oxígeno a nivel atmosférico más o menos de 160 milímetros de mercurio. Cuando ingresa el gas a nivel traqueal, hay una disminución y eso está relacionado porque ese oxígeno se empieza a diluir con el vapor de agua que tenemos también nosotros en la vía aérea superior y posteriormente pues ya ingresa el gas alveolar con unas presiones más o menos de 100 milímetros de mercurio, pasa pues a la sangre arterial más o menos a 92, cuando ya hay una mezcla pues de este oxígeno con la sangre venosa, pues ya por todo ese proceso metabólico sabemos que se produce más CO2, disminuye pues pues se consume el oxígeno, entonces por eso vamos a encontrar presiones de oxígeno a nivel venoso más o menos de 40 milímetros de mercurio, y vamos a ver que lo que realmente encontramos en la mitocondria más o menos corresponde a 2 milímetros de mercurio. Entonces, empezando pues con lo que les mencionaba de la fracción del oxígeno del aire inspirado, si nosotros nos posicionamos pues a nivel del mar, la presión barométrica atmosférica es más o menos de 760 milímetros de mercurio. Sabemos lo que hemos venido pues, diciendo que a nivel atmosférico el oxígeno corresponde al 21%. El 21% de esos 760 que corresponde a la presión barométrica es lo que les decía que más o menos son 160 milímetros de mercurio que encontramos pues a nivel atmosférico, y por eso es muy importante saber pues los cambios, porque por ejemplo en Bogotá la presión barométrica vamos a ver que es menor, desde 560 milímetros de mercurio más o menos. Y si nosotros sacamos ese 21% a los 560 milímetros de mercurio, pues miren que lo que nosotros estamos inspirando de oxígeno es menor a lo que estamos haciendo sobre los metros, a 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se da el intercambio gaseoso? Entonces ya les mencioné pues que todos estos gases deben viajar a través de la vía aérea. A nivel alveolar, bueno, lo que les mencionaba, que a nivel traqueal pues se diluye el oxígeno por el vapor de agua, y a nivel alveolar el oxígeno va a difundir a través pues de la membrana alveolo capilar, y esto se da gracias también a diferencias de presión que favorecen esa difusión, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Y ya pues la sangre arterial, acá tenemos la sangre venosa, se da ese intercambio gaseoso, y pues ya la sangre arterial que va a llegar pues al ventrículo izquierdo para llegar a toda la circulación sistémica, pues va a tener una presión arterial de oxígeno que puede ser incluso hasta de 100. Entonces, cuando hablamos del intercambio gaseoso, entonces hay un concepto que se llama la diferencia alveolo-arterial de oxígeno, que nos habla de cómo pues, se está dando como tal ese proceso o ese gradiente y si es eficiente o no para que se dé el intercambio de los gases. Entonces vamos a ver que esa difusión del gas hay unos componentes, unos factores importantes, y es uno
la solubilidad pues, del oxígeno para atravesar esta membrana alveolo-capilar. Lo otro es la área de superficie de membrana, con estados patológicos como de edema pulmonar o de fibrosis. Digamos que esta barrera se hace mucho mayor y por eso la difusión del gas se dificulta más, que está relacionado pues con el espesor de membrana. El área de la superficie también es, digamos, todos esos alvéolos que estén funcionales para que se pueda dar ese intercambio. Por ejemplo, cuando hay presencia de atelectasias, podría alterarse esa área de superficie y pues el intercambio gaseoso se va a ver afectado y por eso pues los pacientes los vamos a encontrar desaturados. Entonces es como pues comprender esto para saber cómo lo vamos a aplicar en la clínica. Y los gradientes de presión, que son importantes, que pues haya una diferencia para poder que se dé este intercambio gaseoso. Entonces esto es lo que les mencionaba más o menos en estados pues de un edema pulmonar, de una neumonía, donde haya inflamación, que haya detritos celulares pues infiltrados a este nivel, pues toda esta barrera se va, digamos, a aumentar este espesor de la membrana y pues se va a alterar la difusión de los gases. Entonces, ya pues entendemos cómo es la difusión a nivel del alveolo y del capilar. Ahora es pasar a entender cómo el oxígeno llega a los tejidos. Entonces, para que el oxígeno pueda entregarse a los tejidos, pues es muy importante primero que haya un gasto cardíaco adecuado para que se pueda inyectar pues la sangre hacia los tejidos periféricos. Y algo muy importante también es que sabemos que la hemoglobina es uno de los principales, pues es el principal transportador del oxígeno y es importante pues para que se dé toda la entrega de oxígeno a los tejidos. Entonces, cuando hablamos del transporte de oxígeno a los tejidos, hay un concepto que es el suministro de oxígeno que va a depender de la concentración arterial de oxígeno y del gasto cardíaco. ¿Sí? Nosotros podemos tener un paciente que esté hipóxico a nivel de sus tejidos, pero porque el gasto cardíaco, por ejemplo, esté comprometido, porque este es importante para entregar el oxígeno a los tejidos. Y el contenido arterial de oxígeno, entonces va a depender de los niveles de hemoglobina y también de la solubilidad pues, del oxígeno del plasma, porque también hay parte de una fracción de ese oxígeno que se diluye en el plasma y la mayoría pues, va a estar unido a la hemoglobina. Hay un rango normal que oscila entre estos valores frente a esta concentración adecuada pues, de oxígeno. Entonces aquí también viene el concepto de la curva de disociación de la hemoglobina, que esta nos habla pues de la afinidad que tiene la hemoglobina por esos oxígenos, por el oxígeno, perdón, y cómo en determinadas condiciones donde aumenta el metabolismo, pues se disminuye esta afinidad y se libera el oxígeno a los tejidos periféricos. Entonces, acá tenemos que esta curva de disociación puede desplazarse a la derecha, quiere decir que disminuye la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, y si vemos, pues hay diferentes factores que influyen para que se dé esta disminución de la afinidad. Entonces, uno de los pues, principales factores es la disminución del pH, o sea, digamos, estados de acidosis. Se ha visto que esto está relacionado, por ejemplo, cuando son tejidos que están metabólicamente activos, por ejemplo, en caso de actividad física o un estado pues, de enfermedad, pues hay una mayor producción de CO2. Y sabemos que cuando aumenta el CO2 disminuye el pH y esto es uno de los factores para que la curva de la disociación se traslade, pues pase hacia la derecha y se libere más oxígeno a los tejidos. También por incremento de la temperatura y también por incremento del 2-trifosfobicerato, que es un metabolito que resulta del metabolismo a nivel de los glóbulos rojos de la glucólisis que se da a este nivel. Mientras que en estados pues, donde el metabolismo no está aumentado, pues no tenemos incremento de la temperatura ni el CO2 y por eso vemos que hay una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno porque pues los tejidos digamos que en ese momento no van a requerir una mayor producción de energía. Ahora, es importante también, pues, cuando nos ubicamos en el tejido como tal, ocurre algo o se conoce un término que es la tasa de extracción de oxígeno, y es la capacidad que tienen esos tejidos de tomar pues, el oxígeno que está llegando pues, a nivel de los capilares tubulares a este nivel, y se ha visto que normalmente la tasa de extracción pues, a nivel tisular es más o menos de un 25%, pero en casos pues, donde el metabolismo es mayor puede aumentar incluso a un 60 a un 70%. Cuando las demandas metabólicas, digamos, superan esta capacidad de extraer el oxígeno por los tejidos o el suministro no es suficiente, pues ya vamos a hablar de la hipoxia tisular. ¿Listo? Entonces, cuando, pues,
cuando un paciente puede estar cursando con una hipoxia tisular. Generalmente pues son pacientes que están críticamente enfermos, en estados de sepsis, de hipotensión, porque no está llegando la adecuada perfusión a nivel tisular. Cuando hay un desorden regional en la entrega de oxígeno o en la entrega de la perfusión, incluso en estados de sepsis o pacientes que están críticamente enfermos pueden formarse microtrombos a nivel de esos tejidos y pueden pues alterarse esta entrega de oxígeno tisular. Continuando pues con toda la fisiología, ya llegando pues el oxígeno a los tejidos y a las células, porque es importante todo lo que les mencioné, porque finalmente vamos a llegar a la célula, a la producción de ATP a través del metabolismo aeróbico. Sabemos que pues a nivel, del, a nivel plasmático, pues del citoplasma, perdón, pues se produce piruvato a través de la glucosa y es este piruvato que a través del ciclo de Krebs, como vemos acá, que es el principal pues, metabolito para que empiece el ciclo de Krebs, pues se va a producir ATP, esta NADH, que es importante para toda la cadena de respiración oxidativa que ocurre a nivel mitocondrial para que se produzca ATP. Entonces digamos que todo esto es para pues comprender de que tenemos que llegar a este punto para poder pues tener todo el metabolismo aeróbico. ¿Cuáles son los determinantes entonces del consumo que tenemos nosotros de oxígeno? Uno, la temperatura. Cuando hay estados de fiebre o de aumento pues, de la temperatura corporal, por cada grado centígrado más aumenta el consumo de oxígeno, más o menos en un 10 a un 15%. Por eso cuando estamos con los pacientes es importante también controlar la fiebre para disminuir ese consumo de oxígeno. Los estados pues, de sepsis por todo el metabolismo que les hablaba anteriormente, quemaduras, trauma, pacientes expuestos a procedimientos quirúrgicos o incluso algo que creeríamos que no, pero influye importante en esto, que es el dolor, la irritabilidad de los pacientes. Entonces, por eso, digamos que todas las medidas de confort son importantes para disminuir este consumo de oxígeno, que incluso hasta intervenciones simples como los procedimientos por enfermería, por fisioterapia, nosotros mismos podemos conllevar a generar irritabilidad en nuestros pacientes y consuman pues el oxígeno. ¿Qué es deuda de oxígeno? Entonces, este es un concepto también importante pues, en los pacientes en estado crítico, porque se ha visto que cuando la deuda de oxígeno, digamos, es prolongada en el tiempo, es un factor pues, que es determinante pues, en la mortalidad y en la disfunción pues, orgánica múltiple. Esta hace referencia a lo que se consume y a lo que realmente se está brindando pues, a los tejidos. Cuando ese consumo es mayor a la capacidad que tiene de brindarse pues, el oxígeno a los tejidos, estamos frente a una deuda de oxígeno, ¿listo? Y si esto se prolonga en el tiempo, pues vamos a tener el riesgo de la disfunción orgánica múltiple. Entonces, por eso en estos casos es importante optimizar la entrega de oxígeno y aquí, pues, resaltamos la importancia de la oxigenoterapia. Hay unas definiciones también que pueden generar confusión y es cuál es la diferencia real entre la hipoxemia y la hipoxia. Cuando hablamos de hipoxemia, esta hace referencia es a la presión parcial arterial de oxígeno, sí, que es la presión de oxígeno que tenemos a nivel arterial cuando esta es menor a 60 milímetros de mercurio y es la representación pues, del oxígeno a nivel de la sangre. Pero cuando hablamos de hipoxia nos estamos refiriendo es a nivel tisular y es el déficit de ese oxígeno que tenemos a nivel celular, porque incluso podemos no estar en estados de hipoxemia, o sea, tener presiones parciales de oxígeno adecuadas, pero nuestros tejidos pueden estar hipóxicos, que es algo diferente, es lo que ocurre, por ejemplo, en un ACV o lo que ocurre en una insuficiencia cardíaca, pues porque no tenemos cómo inyectar esa sangre a nivel periférico. Eh, bueno, y cuando hablamos de tisular, pues esto va a conllevar a que se genere un metabolismo anaeróbico con mayor acidosis, producción de ácido láctico, pues va a haber hipoxia que va a afectar todos estos transportadores a nivel celular, hay alteración pues, de los niveles de calcio intracelular, hay cambios enzimáticos y pues finalmente esos tejidos pueden entrar pues en un estado de necrosis. Entonces, de acuerdo pues, a los diferentes tejidos que encontramos a nivel sistémico, también va a ser el tiempo que ellos van a, digamos, a sobrevivir a esos estados de hipoxia. Hay unos que son más sensibles a estos estados y uno de ellos, pues, los más importantes es el cerebro, que pues una exposición a estados de hipoxia prolongados, que se fueron los 3 minutos, ya podría tener consecuencias pues negativas a este nivel. Entonces, hay diferentes tipos de hipoxia.
Hablamos de hipoxia hipoxémica cuando hay un compromiso de la presión parcial de oxígeno a nivel arterial. Y esta generalmente puede darse porque alguno de los procesos que hablamos de la fisiología respiratoria se puede ver alterado. Entonces, por ejemplo, si estamos expuestos a una atmósfera donde la concentración de oxígeno sea muy baja, cuando tenemos alguna patología que genere una hipoventilación alveolar, que no llegue todo ese aire de los alvéolos, cuando se altera la ventilación, perfusión y el intercambio de gases, como les dije, edema pulmonar, etcétera, la afectación pues de la difusión o se presente un cortocircuito, un shunt pues arteriovenoso pues a nivel de pulmonar. También podemos estar con hipoxia por una alteración en la hemoglobina. Entonces, estados de anemia severos pueden conllevar a que los tejidos estén hipóxicos a pesar de que tengamos presiones parciales de oxígeno normales. Es porque ese oxígeno no tiene su transportador para llegar pues a los tejidos periféricos. Está la hipoxia por isquemia, entonces se altera la entrega de oxígeno, por ejemplo, una insuficiencia circulatoria generalizada por una falla cardíaca, o pues una hipoxia que se conoce también como anoxia histotóxica por intoxicación por cianuro, pues que ya frecuentemente no lo vemos. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en un paciente que está con una hipoxia tisular? Entonces puede ser un paciente que esté pues, presentando disnea, que esté alterado pues su estado de conciencia pues por hipoxia a nivel del sistema nervioso central, pueden presentar taquipnea o hipoventilación, arritmias, una vasodilatación periférica, una hipotensión sistémica o incluso pues ya estados avanzados incluso de coma. Entonces dentro de la cirugía, centrándonos pues principalmente en la población pediátrica, recuerden que pues las enfermedades respiratorias son comunes en nuestra población de nuestros niños, corresponden más o menos de una consulta por cada 5 pues a nivel de pediatría, y sabemos que pues las enfermedades o los compromisos de etiología respiratoria son la principal causa pues de paro cardiorrespiratorio en los pacientes pediátricos. Vamos a ver que esto, pues, digamos, el principio que se basa es que hay una incapacidad que tiene este sistema respiratorio de poder proporcionar el oxígeno a los tejidos, y por otro lado, pues también se va a alterar la exhalación o pues la eliminación del dióxido de carbono. Entonces podemos encontrar estados de hipoxemia, aquí sí hablamos de hipoxemia porque se compromete pues digamos la entrada de oxígeno, puede haber hipercambio o incluso pueden presentarse ambas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de hipoxemia? Hablando específicamente de lo que puede suceder en el pulmón. Entonces, uno, puede alterarse la ventilación perfusión, ¿sí? Que se encuentra frecuentemente relacionado con procesos fisiopatológicos, por ejemplo, en casos de asma, de presencias de bronquiectasias, cuando hay, por ejemplo, una fibrosis quística, una enfermedad pulmonar intersticial, se va a ver afectada pues la entrada, que incluso puede ser regional, algunos alvéolos de este aire del oxígeno, y pues se va a alterar la ventilación y perfusión a este nivel. Incluso el pulmón tiene como unos mecanismos de defensa que responden ante estas situaciones, que se denomina la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Y es que, digamos que en estos puntos donde no hay una adecuada ventilación alveolar, los capilares pulmonares se constriñen a ese nivel y digamos que el flujo sanguíneo va a predominar en las zonas donde hay una mayor aireación, como para optimizar lo que está pues funcionando adecuadamente a nivel pulmonar. Pero si esto se perpetúa en el tiempo, hay riesgos de que se genere remodelación de los vasos sanguíneos y se genere, por ejemplo, a largo plazo una hipertensión pulmonar. Eh, pues, reconociendo esta fisiopatología, pues uno podría, digamos, como comprender que esta hipoxemia por alteración en la ventilación perfusión podría corregirse si nosotros damos una suplementación de oxígeno. Otro mecanismo por el cual se puede generar hipoxemia es la presencia de shunts, donde no podemos dar pues ese intercambio pues alveolo capilar de los gases y del oxígeno. Esto está pues dado por estados de neumonía, de ceguera, alveolares, complicaciones arteriovenosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues no hay un intercambio gaseoso, esa sangre desoxigenada que llega a los pulmones sale igualmente desoxigenada,
Entonces, pues esto, digamos, podría conllevar a un estado de hipoxemia. ¿Listo? Y se ha visto que incluso en estos estados de cuando se altera pues la ventilación perfusión de manera tan severa como se produce en los shunts, cuando se da la oxigenoterapia, realmente la mejoría no es igual de buena. En la alteración pues, de la difusión del oxígeno, lo que les he mencionado anteriormente, aumenta la superficie de difusión. Esto puede estar por inflamación, por fibrosis de esta membrana alveolo capilar, se altera el paso de oxígeno a este nivel y pues es una pues otras de las razones que pueden llevarnos a una hipoxemia. Y tenemos la hipoventilación alveolar, que nosotros hablamos de hipoventilación alveolar, que está relacionada con todos los procesos que van desde el sistema nervioso central hasta la membrana, pues, o digamos el músculo estriado pues a nivel de toda la pared torácica, que es importante en la mecánica ventilatoria. Entonces, cualquiera de alteración que empiece pues a nivel desde el encéfalo, como por ejemplo la intoxicación por opioides, por benzodiazepinas, que nos generan una depresión respiratoria, pues va a generar de forma subsecuente una hipoventilación alveolar, no va a entrar el oxígeno a los alveolos y se puede llevar hipoxia. También un compromiso espinal, por un compromiso a nivel de la médula espinal, síndrome de Guillain-Barré o incluso miopatías, pues a ese nivel pueden conllevar a síndromes de hipoventilación alveolar y pues aquí dar un soporte pues ventilatorio para favorecer toda esta mecánica ventilatoria podría favorecer la adecuada oxigenación. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar la oxigenación tisular? Uno, pues si tenemos un paciente con un bajo gasto cardíaco, pues con el suministro de inotrópicos. Dos, mejorando la ventilación en caso tal pues de que esta esté alterada. Incrementar pues la concentración de hemoglobina cuando son pacientes que están en estados de anemia severa y mejorar la ventilación perfusión en prono, que eso es una pues digamos de los mecanismos que se utilizan en la unidad de cuidado intensivo pediátrico para pacientes pues, con patologías muy severas como un ICD. Entonces, pues, toda esta introducción para poder entender por qué hacemos, manejamos o brindamos oxigenoterapia. Entonces, cuando hablamos de la oxigenoterapia, tenemos diferentes objetivos. Uno, pues alcanzar la adecuada oxigenación tisular con la fracción inspirada de oxígeno más baja que pueda, digamos, suplir las necesidades con las que pues, esté cursando nuestro paciente. Y eso va a estar de acuerdo al equilibrio, pues con el suministro de oxígeno y la tasa de consumo que tenga, pues a nivel metabólico. Debemos siempre prevenir la hipoxia o tratarla y reducir pues, el trabajo respiratorio y cardíaco en nuestros pacientes para disminuir el consumo de oxígeno en un paciente que ya está alterada su entrega. Entonces, el respiratorio, pues en la práctica clínica es crucial y para ello debemos caracterizar de forma adecuada la insuficiencia respiratoria, cuál es el evento o la enfermedad desencadenante, porque ya vemos que hay diferentes pues, fisiopatologías y de esto va a estar derivado a su manejo. Tener en cuenta también la tolerancia que tiene el niño a los dispositivos, porque es muy importante el confort, que hablábamos pues de la irritabilidad que aumenta el consumo de oxígeno y pues que esto puede empeorar estados de hipoxemia y de hipoxia. Entonces vamos a empezar a hablar, digamos que los dispositivos de oxigenoterapia se dividen en dos grandes grupos, que son sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo. Entonces los sistemas de bajo flujo son los que vemos frecuentemente en el día a día en la práctica clínica, por ejemplo la cánula nasal pues convencional, la máscara pues convencional, pero realmente cuando pues comprendemos cómo funcionan estos dispositivos, vamos a ver que ellos no están diseñados para pacientes que tengan una dificultad respiratoria marcada, que su trabajo respiratorio esté aumentado, porque no van a satisfacer todos los requerimientos de oxígeno que está pues requiriendo este paciente. Vamos a ver que cuando se suministra una fracción inspirada de oxígeno por estos dispositivos, también hay gran contenido pues, del aire y del ambiente que se está suministrando a través de estos dispositivos. Entonces, muchas veces caemos en el error de que tenemos un paciente con una cánula nasal y decimos, no, tiene una FIO2 del 34%, ¿sí? Pero realmente estimar esto así tan objetivo no es posible porque hay diferentes factores que influyen ahí. Uno de ellos pues, es la mecánica ventilatoria
pues como también los gases pues que están a nivel atmosférico y el oxígeno atmosférico pues va a influir en esto. Entonces vamos a ver que los dispositivos de bajo flujo, su entrega de oxígeno va a depender del flujo de oxígeno suministrado, por eso vemos que estos dispositivos cuando modificamos pues en el flujómetro y al aumentarlos pues va a variar también la fracción inspirada que se está brindando, del reservorio anatómico y del dispositivo como tal. Entonces, por eso cuando pues vamos avanzando en los dispositivos que hay, han visto que hay unos que tienen unos reservorios, como por ejemplo, la máscara de reinhalación o no reinhalación, pero eso lo vamos a ver más adelante, que esos reservorios que favorecen. Cuando se conecta a la fuente de oxígeno, pues se acumula oxígeno ahí y lo que va a inspirar al paciente, pues en gran parte va a ser ese oxígeno que está en ese reservorio. Y lo otro importante es el patrón respiratorio. Entonces, siempre sistemas de bajo flujo para pacientes que tengan un patrón respiratorio aceptable y que tengan estabilidad hemodinámica. De lo contrario, vamos a requerir sistemas de alto flujo. Entonces, como les dije, pues va a depender de nuestro dispositivo, de cómo es ese flujo de aire, de la frecuencia respiratoria del paciente, de cómo es su volumetría, o incluso si la respiración es nasal u oral, porque pues esto también va a influir en la disminución de flujos del oxígeno. Entonces, el primer soporte que tenemos de bajo flujo es el soporte de oxígeno pues, por flujo libre. Este pues es poco confiable pues para nosotros estimar de forma, digamos, adecuada u objetiva cuál es la fibrosis específica que estamos brindando y esto por lo que les menciono, o sea, depende del patrón respiratorio del paciente y como vemos acá, pues no hay un selle tampoco del dispositivo pues a todo el sistema respiratorio del paciente y eso hace que haya una mezcla también de lo que se está recibiendo a nivel atmosférico. Dan concentraciones que pueden ir hasta de un 30 a un 40%, que depende de los litros por minuto que estemos pues brindando a nivel del flujómetro. ¿Listo? Digamos que estas son las formas como más simples de brindar oxigenoterapia. Ahora en la cánula nasal simple, esta la vemos en el día en los servicios de urgencias de hospitalización. Acá, como les mencionaba, vamos a ver que la mayoría de aire y de la fracción inspirada de oxígeno también que se está suministrando a los pacientes y es de aire ambiente también, no solo del oxígeno que se está suministrando a través de la fuente o de la cánula nasal. Y otra consideración importante en la práctica es que no debemos dar flujos de oxígeno altos en estos pacientes con este dispositivo porque se ha visto que a más de 3 litros por minuto podría causar irritación y zonas de presión, pues y resequedad a nivel nasal. Entonces, por encima de 3 litros por minuto, pues no es la recomendación de tener un paciente con una cánula nasal. Ahí ya debemos pues escalar hacia otro dispositivo. Entonces, vamos a ver que existe o pues reconocemos que hay una, digamos, como una mnemotecnia que hablamos de que por cada litro por minuto del flujo que aumentamos, más o menos podría aumentarse como un 4% de CO2 a partir del 21% de base que tenemos. Pero como les dije, esto va a variar de acuerdo a la ventilación por minuto que tengan los pacientes y al flujo que se esté brindando, que puede modificar pues las periodos que se están suministrando y no ser pues lo que hablamos de que un litro corresponde más o menos a un 4%. Entonces esto es lo que les hablaba pues, de esa mnemotecnia que pues conocemos digamos desde hace varios años, pero realmente en la práctica pues influye mucho el patrón respiratorio del paciente. Ya posterior pues, a la cánula nasal encontramos la máscara simple. La máscara simple, entonces vamos a ver que es este dispositivo que se caracteriza por tener pues, unos orificios a cada lado de la mascarita. Esto va a favorecer que a través de estos orificios ingrese oxígeno y aire ambiente, ¿sí? Para poder inhalado pues, a la vía respiratoria. Entonces vamos a ver que hay una mezcla tanto del oxígeno a nivel ambiental como del que se está brindando pues, a través del dispositivo. Estos como base mínimo se deben dar a un flujo de 5 litros por minuto para que pues, pueda ser efectivo pues, la entrega de este oxígeno y puede suministrar fracciones esperadas de oxígeno desde un 35 a un 50%. Entonces va a depender también del ajuste de la máscara que sea adecuado pues, al tamaño del paciente, el flujo de oxígeno y la ventilación. Y esta pues se puede utilizar como una solución a corto plazo, ¿sí? En eventos pues hipoxémicos transitorios como un periodo posquirúrgico, por ejemplo.
Entonces acá vemos cómo está pues el flujómetro conectado pues a la máscara con los orificios que mencionábamos anteriormente y cómo de acuerdo al flujo por litros por minuto pues así vamos a tener una fracción inspirada de oxígeno estimada, porque acuérdense que esto se puede modificar por lo que les mencioné anteriormente. Dentro de los sistemas de bajo flujo, la última que encontramos pues en esta clasificación es la máscara de reinhalación parcial, que es diferente a la máscara de no reinhalación. ¿Cuál es la diferencia? Es que si ustedes ven, pues ya esta máscara tiene los dos orificios también, pero tiene un reservorio, y este es el reservorio que yo les digo que cuando está presente, pues ahí se va a acumular oxígeno y puede dar fracciones inspiradas de oxígeno mayores. Pero a diferencia de la no reinhalación, la máscara de reinhalación parcial tiene unas válvulas como en ambos sentidos, es decir, cuando el paciente exhala, por esta válvula puede llegar CO2 a nivel de este reservorio y pues este reservorio es el que el oxígeno pues también entra a este reservorio para que llegue oxígeno acá. Entonces pueden haber fracciones pequeñas de que cuando el paciente inhala puede reinhalar algo de CO2, que es algo de diferencia pues con la máscara de no reinhalación, ¿listo? Y por estas válvulas laterales pues es donde sale el dióxido de carbono exhalado. Entonces esta pues va a maximizar la fracción inspirada de oxígeno del aire que ingresa a los pulmones y se utilizan flujos de 10 a 15 litros por minuto para alcanzar fracciones inspiradas de oxígeno de un 50 o un 60%. Pero ahí es muy importante resaltar lo que acabas de decir, es que hay un gas exhalado que se reinhala. ¿Sí? Y eso es muy importante que lo acabas de decir, es clave porque es fundamental en un paciente críticamente enfermo. Okay. Okay. Y ya, entonces hasta ahí vamos a los sistemas de bajo flujo. Los sistemas de alto flujo ya son los que por sus características tenemos concentraciones que sí son predecibles, que las que estamos administrando pues con estos dispositivos sí son las PO2 que estamos pues planteando suministrar, son concentraciones que son exactas y que son constantes del oxígeno y que no van a depender del patrón respiratorio del paciente ni del volumen minuto. Entonces aquí pues sí serían indicados los pacientes que tienen una dificultad respiratoria marcada, que están taquiméricos, etc. Entonces, esto, digamos, ¿por qué no se afectaría la fracción inspirada de oxígeno que se está brindando? Primero porque el flujo de oxígeno que se está suministrando es tanto que va a lograr, digamos, igualar o superar las demandas inspiratorias de ese paciente y por tanto no se va a alterar el oxígeno que se está entregando. Entonces aquí aparece la máscara de no reinhalación, que a diferencia de las otras, no sé si se acuerdan que acá tenía hacia abajo, esta es una válvula que solo es unidireccional, es decir, que el oxígeno que ingresa acá es el único que va a llegar pues a nivel del reservorio y es el que va a estar inspirado pues lentamente por el paciente y la válvula pues, que vemos en los lados laterales pues es las que van a permitir exhalar todo ese CO2 y que no se reinhale ese CO2. Eh, pues esta es importante, puede incluso llegar a brindar fracciones inspiradas de oxígeno hasta del 95% a unos flujos hasta de 15 litros por minuto. Ya aquí también viene todo lo que es el Venturi, eso también es un dispositivo y un sistema pues de alto flujo. Y vamos a ver que pues, estos tienen unos reservorios de oxígeno que pues digamos, están relacionados con toda esta materia corrugada en la cual pues van a superar al espacio muerto anatómico y van a proporcionar también todo pues esa ácidos que estamos suministrando pues al paciente. ¿Listo? Hay una proporción de FIO2 que va a ser constante. Y digamos que esto se basa en un principio, que es el principio de Bernoulli, en el cual pues se habla de que la presión lateral de un gas va a disminuir conforme aumenta la velocidad del flujo. Entonces, nosotros vemos acá que con estos dispositivos, de acuerdo pues al color y al tipo pues de la máscara de que estamos utilizando, ellos van a tener un punto en el que disminuye el diámetro a través pues de donde se está suministrando el oxígeno. Entonces, lo que se dice es que cuando este oxígeno fluye a través de ese conducto y de forma repentina disminuye el diámetro de este conducto, como vemos acá, aumenta la velocidad de ese flujo y aparte se genera una presión que es subatmosférica y que va a arrastrar también aire ambiente y va a permitir pues que se entregue, digamos, pues las fracciones inspiradas de oxígeno que se están determinando en estos sistemas.
Entonces hay diferentes colores que nos van a establecer a nosotros cuáles son los litros por minuto que debemos ponernos de acuerdo a cada color para poder brindar las fracciones inspiradas de oxígeno que estamos esperando suministrarle a estos pacientes. Y ya por último tenemos la cámara cefálica que se utiliza más que todo en recién nacidos o lactantes menores. Acá pues con ella se puede usar reacciones inspiradas de oxígeno incluso mayores al 50% con flujos que oscilan entre 6 a 15 litros por minuto. Digamos que ellas tienen dos orificios, uno por donde ingresa pues la cabeza del paciente y otro por donde se suministra el oxígeno. Y para terminar con el último dispositivo del cual les quería hablar, que pues ya algunos de ver lo que se está usando en el servicio de urgencias, es la cánula nasal de alto flujo. Esta es una cánula nasal, como vemos pues en esta gráfica, que va, en esta figura, que va a posicionarse pues, en los pacientes de acuerdo pues al tamaño y se van a brindar tasas de flujo que son elevadas. Esta cánula nasal de alto flujo tiene una característica importante y es que el gas que se va a tomar a través de ella se va a calentar, incluso pueden alcanzarse hasta temperaturas de 37 grados centígrados, ya les voy a decir por qué la importancia de que se caliente el oxígeno. También se humidifica hasta una humedad relativa del 100% y pueden brindarse periodos que oscilan entre un 21 y a un 100% con caudales que pueden hasta 60 litros por minuto, pero generalmente lo calculamos de acuerdo al peso del paciente entre 1 a 2 litros por minuto. Y la titulación es independiente, o sea, nosotros podemos modificar el flujo y podemos modificar también la PO2 que le estamos suministrando a nuestro paciente. Existen diferentes dispositivos, este es el que tenemos pues como actualmente en el servicio de urgencias. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de acción? Calentar y humidificar el gas, que se ha visto, el gas frío y seco que a veces le suministramos a los pacientes va a inflamar más la vía aérea, va a generar un aumento de las vías respiratorias, afecta toda la función mucociliar, dificulta la eliminación de secreciones y esto que va a conllevar a que se genere un gasto energético también para poder humidificar el gas y calentarlo pues cuando lo estamos suministrando con otros dispositivos. Entonces, con la cámara nasal de alto flujo se mejora la eliminación de esas secreciones, disminuye la inflamación de la vía aérea y disminuye pues, ese gasto energético. El suministro de las altas tasas de flujo que les venía hablando es importante también por suplir, aumentar pues, esas demandas de flujo respiratorio en los pacientes que están en un estado de dificultad respiratoria. Digamos que en reposo los flujos inspiratorios van entre 30 a 60 litros por minuto, pero en pacientes que están con un trabajo respiratorio mayor pueden ascender incluso a 60 litros por minuto, entonces por eso ese flujo mayor que se está suministrando pues favorece a todo el proceso ventilatorio y pues ese es como uno de los principales mecanismos en cuanto a las altas tasas de flujo. Lo de la capacidad respirar funcional, cuando les hablaba de los volúmenes pulmonares, realmente pues, la cánula nasal de alto flujo ha generado como mucho debate en si genera presión positiva al final de la aspiración, que sí pues esta sí se brinda con otros dispositivos de ventilación mecánica no invasiva, como el CPAP, por ejemplo. Realmente muy poco, pues lo que se ha visto de que genere pues la cánula nasal de alto flujo, pero sí ha visto que podría aumentarse pequeños valores, hasta un centímetro de agua de PET por cada 10 litros por minuto de flujo cuando la respiración se da con la boca cerrada. Pero esto va a depender pues, de la tasa de flujo que se esté suministrando, de que no haya pues, un escape pues, de ese flujo que se está suministrando y digamos que podría favorecer algo de reclutamiento alveolar, pero pues no es como el objetivo principal de estos dispositivos. Entonces, para no caer en, digamos, como en el error de dejar, por ejemplo, un paciente con atelectasia solo con cánula nasal de alto flujo, pensando que se va a reclutar, porque no va a ser así, porque estas presiones no se están brindando de forma adecuada. Ahora, la aceptación del paciente es muy importante por lo que les hablaba del confort en los niños. Es pues, digamos que la canulita es útil, pues digamos que le genera confort a ellos, a diferencia de otros dispositivos como por ejemplo el CPAP, que es una máscara que se pone a nivel pues, facial y que puede generar incomodidad y irritabilidad en los niños. Entonces, pues esto va a favorecer de que va a ser cómoda, mejor la oxigenación y el trabajo respiratorio. Otro de los mecanismos es lo de la dilución de oxígeno. Yo les dije que cuando en la vía superior, ese oxígeno generalmente se diluye también con ese vapor de agua que existe a nivel de la vía aérea
superior, entonces cuando no tenemos ese flujo adecuado de oxígeno, digamos que aquí pues, es un ejemplo hipotético que estamos brindando la FIO2 del 45%, pero a nivel de todo este espacio muerto anatómico farígeo, de toda esta área superior, se diluye ese oxígeno y realmente lo que se está entregando es menor. Entonces, lo que favorece es evitar esta dilución de oxígeno, entonces estamos favoreciendo pues ese flujo respiratorio mayor que minimiza la dilución del oxígeno a nivel de la vía superior. Y el otro es el lavado del espacio muerto anatómico. Generalmente cuando nosotros expiramos, el CO2 también queda en la vía superior y en la inhalación podemos reinhalar algo de CO2, lo que hace pues la cámara nasal de alto flujo con esos flujos altos, lava y barre todo ese CO2, entonces favorece pues una mayor entrega de oxígeno cuando se utilizan estos dispositivos. Y mejora pues la eficiencia de la respiración. Las indicaciones, pues digamos que en pediatría lo que más se ha visto o los estudios que más favorecen el uso de la cámara nasal de alto flujo es en estados de bronquiolitis, más que todo leves a moderadas, no severas. Y también en exacerbación de asma, las enfermedades cardíacas congénitas y la insuficiencia, pues digamos, respiratoria, digamos que todavía pues vamos en estudios respecto a eso. En cuanto a la cámara nasal de alto flujo y el uso de esta en el manejo de la bronquiolitis, pues han desarrollado diferentes estudios en los que se ha avalado su uso en los pacientes, más que todos que sabemos que son pacientes pequeños menores de 2 años. Este, por ejemplo, fue un estudio que se hizo, un estudio randomizado pues, clínico controlado que se hizo entre diciembre de 2015 y de 2018. Se separaron dos grupos de niños que tenían una bronquiolitis, pero así que la aseveración que eran niños con bronquiolitis máxima hasta moderada, no severa, que se repartían pues en grupos que estaban con CPAP o con carga nasal de alto flujo y que se requerían un suministro de oxígeno para lograr saturaciones mayores a 92%. Entonces, lo que se le hizo a estos pacientes fue diferentes características clínicas relacionadas, digamos, con el pH, la PCO2, como era la frecuencia cardíaca y respiratoria, en diferentes horas, en las primeras 24 horas. Entonces, lo que se vio es que realmente en cuanto a la mejoría de la frecuencia respiratoria no hubo diferencias significativas en cuanto al uso del CPAP o la fibra nasal de alto flujo. En cuanto a los niveles de PCO2, sí se vio que con el CPAP disminuía mucho más rápido, digamos, estos niveles de PCO2 en sangre, a diferencia de la cámara nasal de alto flujo, pero llegaba en un punto en el que pues se igualaba y pues no había diferencias estadísticamente significativas. Y también se valoró como digamos, pues, la aceptación que tenían los pacientes en cuanto al uso de estos mecanismos de suprimir pues, la fiebre nasal de alto flujo o el CPAP, y se veía que los pacientes que estaban bajo el manejo con CPAP tenían mayor disconfort que los pacientes con cámara nasal de alto flujo. Hay diferentes estudios que se han desarrollado, pues en años del tiempo, digamos que la conclusión grande de lo que les mencionaba, bronquiolitis leves a moderadas, no severas, y siempre hacer una vigilancia clínica frecuente para poder identificar en qué momento el paciente va a requerir un soporte ventilatorio mayor, como por ejemplo una ventilación mecánica invasiva con un CPAP. Este es un flujograma pues, que les quería demostrar pues, cómo en la literatura se establece que pues, la cámara nasal de flujo estaría más que todo indicada para pacientes con distrés respiratorio leve moderado, a diferencia del distrés respiratorio severo que sigue de una pues así y pues que se inician lo que les mencionaba, los flujos de 1 a 2 litros por kilogramo de peso y siempre debemos hacer pues, una valoración seriada para determinar en qué momento ese paciente lo vamos a pasar a CPAP o BiPAP o por otro lado pues vamos a llevarlo a una terapia de estándar pues de suplemento de oxígeno. Acá hay diferencias entre la cámara nasal de alto flujo y el CPAP, pues a diferencias, digamos, importantes, que es más confortable pues la cámara nasal de alto flujo, no requiere sedación a diferencia del CPAP. En cuanto pues a que pues la presión positiva al final de la aspiración, pues sí la provee el CPAP, mínimo con la cámara nasal de alto flujo, que pues son diferencias importantes a tener en cuenta. En crisis asmáticas pues, se ha dado la viabilidad de utilizarla como soporte pues, respiratorio inicial en niños con exacerbaciones de asma.
Siempre hacer una vigilancia estrecha para detectar complicaciones y no retrasar el inicio pues de el CPAP, y realmente se han visto pocas complicaciones graves como neumotórax. Y ya para finalizar, pues recordar que el oxígeno también tiene sus efectos adversos. Uno de ellos es la telectasia por absorción. Cuando damos muchas concentraciones de FiO2 se barra el nitrógeno alveolar, y el nitrógeno es importante también para mantener que, digamos, los alveolos adecuadamente reclutados. Hay efectos locales de toxicidad por el oxígeno, la telectasia por absorción, la hiperoxia por producción de radicales libres, deterioro de surfactante, irritación de la vía aérea y efectos sistémicos que pueden llevar a un estrés oxidativo pues, a nivel sistémico. En los prematuros, pues esto se ha visto importante con el desarrollo de retinopatía, displasia broncopulmonar, enterocolitis necrotizante, pues como uno de los efectos que podemos ver químicamente. Y entre las conclusiones, pues que esto es un medicamento, es considerado un medicamento fundamental en los servicios de urgencias, tiene bondades, efectos negativos y que debemos caracterizar al paciente para definir el tipo de oxigenoterapia.